Muchos estarán sorprendidos de escuchar esta variante Omicron 2. ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué diferencias hay respecto a la que habíamos conocido hace poco tiempo? Vamos a estar conversando de esto, de los avances también en vacunas, cómo sigue todo eso, junto a Alexis Calergis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, Alexis? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara, gusto saludarle, saludar a la audiencia de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, vemos que ya han detectado casos de Omicron 2 y por supuesto se prenden las alertas. ¿Qué es Omicron 2? ¿Qué es la información que tenemos hasta ahora de ella? Bueno, una de las cosas que este coronavirus ha manifestado es esta capacidad de generar variantes. Las variantes son resultado de mutaciones que ocurren durante el ciclo de multiplicación o replicación viral. Y en la medida que hay un mayor nivel de circulación viral y personas contagiadas, la probabilidad de que aparezcan eh, mutaciones y eventuales variantes aumenta. Ahora, esto es un proceso que ha estado ocurriendo durante toda la pandemia no sé que la ocurrencia de variantes es algo muy frecuente, pero solo algunas se transforman en variantes de interés o de preocupación y algunas de ellas pueden reemplazar a la variante anterior, como vimos, gamma, delta, omicron y ahora omicron 2 es el resultado justamente de esta variante. Pero lo más importante, Bárbara, es indicar que en la medida que la vacunación siga siendo desigual a nivel global, personas no vacunadas, territorios, naciones no vacunadas, van a tener una mayor probabilidad de enfermarse, infectarse y en esas personas la replicación del virus puede conducir a variantes. Así que en territorios y naciones donde la vacunación ha avanzado más lento, no solamente exponen a las personas a que se enfermen, sino que también son fuentes de la aparición de nuevas variantes. Estábamos acostumbrados a que cambiaran los nombres, así como usted mencionaba, Delta, Omicron. ¿Por qué ahora Omicron 2? ¿Hay algo distinto respecto a los cambios que habíamos visto antes? ¿O la nueva Claro, variante? esta variante se define como una subvariante, es una variación cercana a Omicron original. Tiene una cantidad de cambio importante, son cerca de 50 modificaciones en diferentes regiones del virus. Así que se sospecha que es una variante derivada de la original. Hay algunos primeros reportes que han sido publicados o posteados como preprint que requieren todavía ser validados por pares, pero sugieren que podría ser un poco más contagiosa que la Omicron original, 1,4 veces aproximadamente en contagiosidad y se observa, al igual de lo que con la variante Omicron original, que los anticuerpos que generan las vacunas la reconocen con menor eficiencia. Sin embargo, queda todavía por determinar cómo funciona la inmunidad celular, porque es la inmunidad celular la que es responsable de la memoria inmunológica. Nosotros en el caso de Omicron vimos que si bien bajaban los anticuerpos, digamos, la capacidad de los anticuerpos de reconocer a la variante Omicron, vimos que los linfocitos T, que son una pieza central en la respuesta inmune, siguen siendo capaces de reconocer a Omicron y estamos ya empezando a implementar los ensayos para esta Omicron 2. ¿Cuánto tiempo nos podemos tomar en más o menos conocer un poco más de esta variante? Porque usted dice, aparentemente, muy en forma preliminar, podría ser más contagiosa, pero ya Omicron era mucho más contagiosa que las variantes anteriores. Nos interesa saber también si, además de más contagiosa, eventualmente pudiera ser más dañina, o como dice usted, tener menos resistencia a la vacuna. Claro, eso lo vamos a ir conociendo en las próximas semanas. La ciencia está a nivel internacional activamente trabajando en cada vez que aparece una variante en todos los grupos de investigación que estamos trabajando en vacunas para coronavirus. Por supuesto, empezamos a implementar los ensayos para responder estas preguntas fundamentales. Nosotros estamos haciendo todas estas
estos ensayos en colaboración con un grupo en California, el Instituto de Inmunología en La Joya, con quienes logramos evaluar directamente la inmunidad celular y también la inmunidad mediada por anticuerpos contra cada variante. Toma tiempo. Yo estimo que probablemente entre finales de febrero, comienzos de marzo, vamos a tener un poco más de información al respecto. Cuán importante, cuánto va a ser el impacto que va a tener esta nueva, en este caso, subvariante. Así como ya hemos visto, más allá de que sea un poco preliminar o relevante, pero las vacunas siguen siendo entonces efectivas para todas las variantes que hemos tenido. De hecho, hemos visto varios informes respecto a cómo disminuye la mortalidad o la posibilidad de tener una enfermedad grave. Un informe del ISP hablaba también de resultados con niños. La mortalidad por COVID aumenta 4 veces no vacunados. Son también informaciones que nos han ido dando en estas últimas horas. Claro, primero es importante, Bárbara, indicar que hay que trabajar en formular vacunas especializadas para las variantes. Es decir, esperaríamos que pudiésemos ir modificando las formulaciones de vacuna de manera que se adapten a las variantes. Lo ideal sería tener una suerte de super vacuna contra el coronavirus que reconozca todas las variantes. Pero a pesar de eso, lo que se ha demostrado es que las formulaciones actuales de vacunas, con las cuales se han inmunizado en gran parte de la población en nuestro país y también en otros países que han avanzado en la vacunación, esas formulaciones originales generan una inmunidad que tiene todavía capacidad de reconocer las variantes. Eso se ha observado tanto a nivel molecular en el laboratorio de investigación científica molecular y celular, pero también se ha observado a nivel poblacional y no solo en nuestro país. En nuestro país las cifras de efectividad han sido bien favorables, pero lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, en Israel, en Estados Unidos, donde la vacunación con distintas formulaciones, distintas vacunas que tienen toda la formulación original, es esa inmunización, esa vacunación es capaz de disminuir, en particular la enfermedad grave, la hospitalización y fallecimiento significativamente. Los gráficos en particular en Francia, por ejemplo, son bastante notables, bueno, y también en Latinoamérica. Entonces, en la medida que avanzamos en la vacunación, se puede proteger a la población frente a la aparición de variantes, mientras se van actualizando las formulaciones de vacuna con las variantes, como ocurre con la vacuna influenza, que se va actualizando año a año. La única diferencia con el coronavirus es que el nivel de cambio que tiene, el nivel de aparición de variantes, es muy rápido y como una variante reemplaza a la anterior, es realmente sorprendente. Así que cuando Delta reemplazó a Gamma, no teníamos noción de que iba a aparecer Omicron, y ahora Omicron reemplazó a Delta y ahora aparece esta Omicron 2. Así que es un virus que tiene esa particularidad, pero afortunadamente las vacunas siguen siendo efectivas tanto en evaluación molecular, celular, en el laboratorio, como a nivel poblacional por medio de la efectividad. Como usted dice, si nosotros miramos los estudios que se han realizado en todo el mundo de efectividad, son altísimos en reducir los riesgos al contagiar, o sea, más que contagiarse, después a poder para grabar. Pero, ¿qué pasa con todo el seguimiento? Porque ya llevamos harto tiempo, más de un año desde que se comenzaron a vacunar a las primeras personas, millones y millones y millones de vacunados en el mundo. Ya se puede hacer un seguimiento más o menos de los efectos que ha tenido o que eventualmente podría haber tenido, como efectos adversos o complicaciones o no. ¿Qué han visto en esas líneas? Por supuesto, ha habido un seguimiento que se llama farmacovigilancia intensivo, ¿verdad? Recordemos que el año 2020, cuando todavía no teníamos vacuna y estábamos en una entrevista con usted, hablábamos de la vacuna. A mí me gustaba plantear que ojalá tengamos varias opciones, y así ha sido. La ciencia mundial y desde Chile hemos sido parte de ese proceso, generando conocimiento científico, evidencia en las vacunas. No solamente tenemos varias vacunas, sino que además en Chile tenemos la oportunidad de contar con 7 vacunas aprobadas para coronavirus.
Y la evidencia que se ha entregado desde la ciencia chilena ha tenido impacto no solamente en nuestro país, sino que también, por ejemplo, en otros países que han incorporado esa evidencia para el inicio de la vacunación, tanto en adultos como en población infantil. No hace mucho tuvimos nos solicitan desde Brasil, la agencia regulatoria brasilera, con las sociedades médicas y científicas, nos pidieron presentar los resultados del estudio en población infantil en Chile, y eso fue importante para la toma de decisión de iniciar la vacunación en una de las poblaciones pediátricas más grandes de América. Y ha avanzado muy bien porque justamente viene la vuelta a clase, ¿verdad? La vuelta a la presencialidad, y la vacunación es la estrategia, uno de los pilares fundamentales para la protección. Pero en términos de efectos adversos, es absolutamente válida la inquietud. Hemos ya, después de 2 años, acumulado una cantidad de información importante en términos de la seguridad de las vacunas, y cada vacuna es distinta. Uno tendría que hablar vacuna por vacuna, pero en general todas han demostrado un nivel de seguridad muy importante, y que es significativamente mucho más seguro vacunarse que exponerse a la infección con el coronavirus sin inmunidad, porque no solamente la enfermedad puede ser grave, sino que las secuelas que deja una infección de una persona no inmunizada con coronavirus pueden ser bien, bien graves. ¿Qué le parece a propósito de lo que acaba de mencionar, el debate del retorno a clases? ¿Es seguro o no? ¿Qué tanto podemos confiar sobre las vacunas? ¿Eliminar aforos? ¿Cómo ve esa discusión que se está dando ya fuerte? Porque estamos a solo un par de semanas del inicio de clase. Claro, claro, no, por supuesto, es un tema muy importante, la inquietud es escuchar la verdad y escuchar todas las opiniones, y no solamente el retorno a clases escolares, también clases universitarias, también el retorno a la presencialidad laboral probablemente empiece a aumentar a partir de marzo. Entonces, a mí me gusta plantear esto en 3 elementos. Hay 3 elementos centrales para una presencialidad segura. El primero es una tasa de vacunación alta, y en nuestro país, afortunadamente, la ciudadanía ha dado una muestra de comprensión de la ciencia importante, siendo parte tanto en la población adulta como infantil de la vacunación. Las personas rezagadas, por supuesto, es importante que se pongan al día, porque la vacuna los protegía a las personas en los ambientes presenciales. El segundo elemento central o pilar central es el cuidado del espacio, ¿verdad? Y el autocuidado de las personas en ese espacio. Es decir, uso de mascarilla, sanitización, ventilación, distanciamiento, elementos que ya los conocemos, estamos acostumbrados, tenemos que seguir con la mascarilla, y fundamentalmente proteger los espacios. Y el tercero es ante una eventual infección o un eventual brote, porque recordemos que las vacunas no previenen el contagio ni la infección, disminuyen la enfermedad. Ante una eventual infección o eventual contagio en un lugar presencial, es importante el diagnóstico, la trazabilidad y el aislamiento de las personas para evitar que ese caso, ¿verdad?, o casos se transformen en un brote en la comunidad, ya sea laboral o educacional. Así que si trabajamos fuertemente en esos 3 elementos, podríamos estar hablando de una presencialidad más segura, pero siempre y cuando, y esto es muy importante, una mirada de la equidad sanitaria. Es decir, que no sea que por razones o diferencias socioeconómicas personas estén más expuestas a enfermarse que otras, porque esto debería ser una vuelta a la presencialidad segura para todos y todas. Se supone que actualmente estamos acatando estas tres normas como que usted menciona y aún así los contagios se nos han disparado fuertemente y ya se anticipaba que podemos tener otra ola con este Omicron 2. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Será que porque estamos en verano la gente se ha relajado y justamente las iniciativas personales, familiares, recreativas es donde más bajan la guardia y más se puede generar el fuego de contagio? Claro, Gente no usa tenemos que mascarilla. seguir, totalmente de acuerdo, tenemos que seguir insistiendo en el mensaje de que la pandemia sigue muy activa. Eh, las cifras de contagio son muy altas. Afortunadamente estamos observando una aparente desaceleración de los contagios.
pero todavía, o sea, que queda muy poco para marzo. Por lo tanto, yo creo que el mensaje tiene que ser un mensaje del riesgo que significa enfermarse y no estar vacunado, el mensaje que las vacunas no funcionan, como usted sabe muy bien, un 100%, ningún medicamento, ningún tratamiento tiene una eficiencia, una eficacia de el 100%. Por lo tanto, tratemos, a pesar de que estemos vacunados, tratemos de evitar contagiarnos, enfermarnos, y también seamos muy respetuosos los demás, es decir, si es que tenemos síntomas, si es que tenemos un diagnóstico, comuniquémoslo y por supuesto tratemos de no contagiar y también la autoridad sanitaria hacer el seguimiento que corresponde a los casos, y eso yo creo que es fundamental. ¿Cómo miran las cifras? Porque, por ejemplo, en el reporte de hoy nos dieron a conocer 34.117 nuevos casos, que son bastante menos que la semana pasada, 4.000 casos menos, pero si miramos la positividad, 27,68%, la más alta desde junio de 2020. ¿Cómo miramos en paralelo? Porque también puede ocurrir que mucha gente no se esté testeando o no se esté informando eso a la autoridad y que finalmente tengamos una cifra muy representada de lo actual, de los contagios reales. Sin duda está subrepresentado, o sea, sin duda que usted dice una subestimación probablemente del número real de casos. En el fondo habría que hacer un nivel de testeo muy alto y por supuesto más alto, ya es muy alto, pero incluso mayor. Y si uno se enfoca principalmente en los casos que requieren atención médica, que requieren hospitalización, esta curva tiene una pendiente bastante menor de la que ha tenido el número de casos de diagnóstico. Eso es una buena señal, pero quiere decir que ya sea por la inmunidad que entregan las vacunas o por la misma inmunidad que ha ido generando la infección, la población está más protegida. Sin embargo, el llamado ya en sí mismo, el número de casos y la positividad que se está reportando son mensajes muy fuertes de que estamos todavía con una pandemia muy activa y que las personas tienen que evitar lo más posible el contagio por medio de algo tan simple como, por ejemplo, el uso de mascarilla, lo cual yo creo que no podemos pensar en dejar. Yo creo que la mascarilla tiene que estar por un tiempo, por lo menos este año, presente, y porque en el fondo ya estamos acostumbrados a la mascarilla. El desacostumbrarse es muy fácil y volver a tomarla probablemente va a ser muy difícil. Entonces, ¿Qué le creo que el parece? ¿Qué mensaje, tan difícil, perdón que lo interrumpa, qué tan difícil es tratar de mantener todas estas restricciones, como dice usted, que la gente no se relaje, no diga esto es un simple resfrío, siga usando mascarilla, mirando las señales que se dan en otros países desarrollados, importantes, en que claro, están retrocediendo y dejando atrás las restricciones, pese a que tienen altos casos de contagio? No es que lo hayan superado el virus. claro, ese mensaje del simple resfrío ha sido un mensaje confuso, porque no es un simple resfrío, estamos hablando de un coronavirus para el cual personas no tienen inmunidad. El virus que causa el resfrío simple es un virus que está con nosotros hace mucho tiempo y hay mucha inmunidad en la población. Se ha comparado también con influenza, y lo mismo la influenza, tenemos décadas de influenza, tanto de infección como de vacuna, así que hay inmunidad poblacional hacia el virus de influenza. Este coronavirus no hay inmunidad, entonces no es un simple resfrío, no lo conocemos lo suficiente, así que es un coronavirus que es más contagioso y que ha mostrado tener cierta virulencia inferior a la original, pero sigue siendo, o sea, estamos viendo que casos de personas lamentablemente en la UCI han ido aumentando. Por lo tanto, la vacunación es la manera de protegerse contra terminar hospitalizado y en una UCI a raíz del coronavirus. Y ese es el mensaje que hay que transmitir. Es decir, es posible contagiarse con este coronavirus y es posible ser hospitalizado y terminar en una UCI si es que uno no está vacunado, porque las probabilidades de que eso ocurra sin vacuna son mucho mayores. Eso lo ¿Cómo han ir demostrado de no alguna solamente en manera? Chile, sino en otros países. ¿Cómo ir entonces finalmente de alguna manera en contra de estas señales que le decía en otros países que están abandonando las mascarillas, dejando al lado restricciones, pensando que acá también hay presiones?
no solo para el colegio que vuelva presencial, los gremios artísticos, culturales también quieren que se liberen los aforos para poder desarrollar sus actividades, y así uno puede encontrar en todos los grupos, desde el turismo quieren que se elimine el PCR de entrada, entonces las presiones para ir bajando las restricciones son bien fuertes. Claro, en relación al punto de las actividades como, no sé, fútbol, el concierto muy importante, ¿verdad? Teatro, cine. Yo creo que ninguna de esas actividades se dificulta si uno está con una mascarilla. Y se han hecho estudios, ¿verdad? En Chile y en otros países en que personas participan de actividades de este tipo con uso de mascarilla, la frecuencia de contagio es muy baja, más todavía si la población está vacunada. Entonces, eh, hay maneras de resolver. Ahora, la comparación con otros países es compleja por muchas razones. Primero, porque tenemos diferencias en la población, somos distintos. Tenemos diferencias en la cultura, ¿verdad? Somos muy distintos. No sé, los latinoamericanos son muy de abrazarnos, de que bien que seamos, y de saludarnos de besos, de darnos la mano, ¿verdad? De tener contacto. Hay otros países donde eso es menos común. Y finalmente, muy importante, las capacidades de los sistemas hospitalarios son distintos también. Entonces, esa comparación no es buena. Países que han sido muy prematuros en dejar medidas como, por ejemplo, dejar las mascarillas, han tenido que revertir esas decisiones. Eso lo hemos visto ya varias veces. Israel era uno Así de los que, ejemplos que destacábamos. Alexis, muchísimas gracias. Vamos a mirar entonces cómo sigue todo esto. Muchas por gracias por su supuesto, tiempo. Lo invitamos pronto para que nos siga contando los avances de las vacunas. por supuesto, a su disposición, Bárbara, y a seguir cuidándonos, porque como comentábamos, la pandemia está muy activa y eso hay que tomarlo muy en serio. Muchas gracias. Los dejamos invitados a Gracias. seguir cuidándose e informándose con nosotros aquí en emol.com.